Muy buenos días, mis queridos y amados hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban un cordial saludo y un abrazo. Siento mucho gozo y alegría de poder compartir juntamente con ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Siempre es una bendición poder reunirnos en el día del Señor, aunque no estamos presentes físicamente, juntos estamos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, adorando y glorificando a Dios. Y en la mañana de hoy vamos a hablar acerca de un tema especial, de un tema maravilloso, y tiene que ver con la palabra de Dios. Yo quiero que usted abra su Biblia en 2 de Timoteo. Vamos a ir al capítulo 3 y específicamente al versículo 16 en adelante. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Y dice la palabra de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué hermosa palabra. El encargo de Pablo a Timoteo. Y en la mañana de hoy vamos a hablar acerca del poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es poder de Dios? Es dunamis. La palabra de Dios es poderosa, maravillosa. Y quiero que podamos prestar mucha atención porque necesitamos estar convencidos y afirmarnos cada día en esta gran verdad: el poder de la palabra de Dios. Y qué interesante que usted y yo podamos estar plenamente convencidos de que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios es poder de Él para salvación. Y quiero que antes de iniciar en el tema podamos cerrar nuestros ojos y podamos orar al Señor y podamos pedirle que pueda hablar a nuestra vida. Señor, en la mañana de hoy te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra porque tú la mereces. Gracias por el día que tú nos regalas, por el privilegio que tenemos de oír tu palabra, Señor, de que tú nos puedas hablar por medio de las Escrituras. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a comprenderte, a entenderte, que nos permita, Señor, Padre Santo, poner por obra tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos según sea nuestra necesidad, según sea, Señor, lo que nuestro corazón necesite conocer. Te pido que tú hoy afirmes y confirmes, Señor, cualquier área de nuestra vida que necesite, Señor amado, de ti, y que en el nombre de Jesús nos des la facultad y el poder mediante el Espíritu Santo de poner por obra tu palabra, Señor. Ayuda también a cualquier amigo, ayuda a cualquier persona que hoy nos pueda escuchar, que quizás no te conoce, Señor, pero que va a oír tu palabra, que entienda la profundidad y la magnitud del mensaje, que tu Espíritu Santo le ayude a entender, Señor, y que esto nos edifique para la gloria de tu nombre. En Cristo tu Hijo oramos y te damos gracias. Amén. Entonces el tema de la mañana de hoy es el poder de la palabra. El poder. Y mire, la Biblia es la palabra de Dios, aunque existan detractores, aunque se levante una gran cantidad de gente llamándose lo que sea, tratando de negar la realidad de que la Biblia es la palabra de Dios. Mire, la Biblia no es el libro del mes, es el libro de las edades. La Biblia es la voz de Dios. Cuando decimos que estamos leyendo la Biblia o estamos predicando la Biblia, estamos realmente diciendo o hablando y diciéndole a la gente que la Biblia es la voz de Dios. La Biblia es realmente la voz de Dios. Y a pesar de todos los ataques que ha recibido la palabra de Dios, a través de toda la historia, permanece triunfante. La Biblia permanece triunfante. Ella ha logrado transformar la vida de millones y ha cambiado la circunstancia de muchos y ha permanecido a través de los siglos. Aunque han tratado de eliminarla, se ha multiplicado más. Incluso se ha traducido a más idiomas que nunca. El diablo odia este libro, ¿sabía usted? Que el diablo odia este libro y quiere destruirlo. Tratan de evitarlo en todos los lugares públicos, tratan de sacarlo de todas partes porque es un libro poderoso.
Querido hermano y amigo, yo quiero que usted entienda, nosotros no debemos avergonzarnos del Evangelio y no debemos avergonzarnos de la palabra, debemos proclamarla, debemos sentirnos realmente gozosos de tener el privilegio de conocer la palabra, de tener la palabra en nosotros y que nosotros podamos compartirla con otros. Pero el diablo odia este libro llamado la Biblia. Tanto odia él este libro, que ha buscado las mil y una formas de tratar de destruirlo. Pero la Biblia dice: séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y cielo y tierra pasarán, dijo el Señor Jesucristo, mas mi palabra no pasará. O sea, que la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora, el diablo lo odia y muchos desprecian este libro. Otros lo niegan y otros lo distorsionan. Y aquí está la gran lucha del mal contra la palabra de Dios. Muchos distorsionan y tuercen la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el mundo piense y crea que este es un libro herético, que no debemos leer, que no debemos conservar. La gente usada por el enemigo distorsiona la palabra de Dios, cambia lo que ellas tratan de decir, tuercen lo que las escrituras dicen y lo emplean mal. Lo emplean con malas intenciones y aún más abusan de él. Qué interesante, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios, en manos de gente con dificultades, gente que distorsiona la palabra, gente mala que trata de torcer las escrituras, tratando de hacer ver al mundo que la palabra de Dios es incorrecta. Pero nosotros debemos entender que la Biblia es la palabra de Dios. Y pese a que existe gente que distorsiona la Biblia y que tuerce la Biblia y que la emplea mal y que abusa de ella, no significa que esta no sea la palabra de Dios. Querido amigo, nosotros debemos entender de que la Biblia es perfecta, plena y completa. La Biblia es perfecta. Y hay un salmo maravilloso que es el Salmo 19. En las Escrituras, el Salmo 19 dice lo siguiente, desde el versículo 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta. Eso se refiere a la palabra de Dios. Se está diciendo, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Qué hermoso salmo y qué hermoso testimonio que da la misma palabra acerca de ella. La ley de Jehová es perfecta. Las escrituras son perfectas, que convierten el alma. La palabra de Dios tiene tanto poder para convertir el alma. Y dice que el testimonio del Dios de la Biblia es fiel, que hace sabio al sencillo. Y los mandamientos de Dios son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, sus mandamientos, que alumbran los ojos. El temor de Dios es limpio. Y dice que permanece para siempre. Ahora, en este salmo nos habla del carácter de la palabra de Dios. En primer lugar nos dice que es perfecta. Eso es lo que nos dice. La palabra de Dios es perfecta. Y luego nos dice también que es fiel. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es perfecta, significa es completa, integral, lo abarca todo. También es fiel. Algo digno de crédito. Usted puede confiar plenamente en lo que la palabra de Dios dice. Algo en lo que se puede confiar para recibir sustento. Dice que también es recta. Dirige el camino recto. Nos dirige hacia el camino recto en el lugar correcto. En el hecho de que nos conduce hacia la dirección exacta. Es pura. Eso es la palabra de Dios. Es pura. La palabra pura significa clara y transparente. La palabra de Dios es clara y transparente como el mediodía, que permite el paso de la luz. Es limpia, sin mancha, sin falla ni defecto. Y por último, es verdad. Es absolutamente verdad. Qué testimonio tan maravilloso tenemos en la palabra de Dios. Entonces, usted puede apuntar allí, en casa, en su libro, o en su cuaderno, o en su Biblia, como quiera, lo siguiente: la Biblia es perfecta, la Biblia es fiel, la Biblia es recta, la Biblia es pura, la Biblia limpia y es verdadera. Mire,
1, 2, 3, 4, 5, 6 conceptos maravillosos. Es perfecta, es fiel, recta, pura, limpia y verdadera. La Biblia hace, mis amados hermanos, convertir el alma, transformando todo el ser interior de la persona. Son palabras que cambian vidas, hacen sabio al sencillo. Y qué hermoso testimonio tenemos en la palabra de Dios. Es maravilloso lo que las Escrituras dicen. Mire, el peor enemigo de la Biblia realmente es el cristiano. El peor enemigo de la Biblia es el cristiano, que la ignora o la descuida. Ese es el peor enemigo. Y apenas si habla de la palabra de Dios. Decía el doctor Adrian Royer lo siguiente: polvo en la Biblia y habrá sequedad en el corazón. Haciendo referencia a que muchos cristianos no valoran el hecho de tener la palabra y no valoran el poder de la palabra de Dios. Mucha gente tiene una Biblia. Muchos cristianos tienen una Biblia, pero su Biblia está en un estante, su Biblia está en una biblioteca llena de polvo. Y eso implica que habrá sequedad en el corazón, habrá en el corazón sequedad y no experimentará el poder de la palabra de Dios. Y yo quiero que usted entienda esto, mi querido hermano. Nosotros debemos valorar la palabra del Señor y debemos darle el valor que realmente ella tiene. Mire, no hay palabra que consuele más que la Biblia. No hay palabras que consuelen más que las que están en la Biblia, pero a la misma vez es un tormento para aquellos que la ignoran. Lo único que puede cambiar y transformar es la palabra de Dios. Todo cristiano debe saber esto. Lo único que puede cambiar y transformar es la palabra de Dios. Es el arma más poderosa de la iglesia. La iglesia tiene un arma poderosa y esa es la Biblia. Si alguien quiere tener éxito en la vida cristiana, y cuando digo éxito me refiero al éxito según Dios, no según el mundo. Debe amar la palabra de Dios y ponerla por obra. Si usted quiere tener éxito en la vida cristiana, debe amar la palabra de Dios y debe ponerla por obra. Si queremos cumplir la gran comisión y ganar almas para Cristo, debemos utilizar la palabra. Mire, el fracaso del pueblo se debió, del pueblo de Israel, a que le faltó conocimiento. El pueblo, dice la Biblia, que el pueblo pereció, mi pueblo, dice Dios, porque le faltó conocimiento. Ahora, alguien pudiera pensar que ese conocimiento que le faltó al pueblo fue conocimiento en cuanto a las áreas seculares. Y no se refiere a eso, en cuanto a eso fueron exitosos en muchos sentidos. Pero el fracaso del pueblo de Dios se debió a que le faltó conocimiento de las Escrituras. Ahora, ¿por qué le faltó conocimiento de las Escrituras? Porque los profetas y sacerdotes dejaron de hacer su trabajo. Y eso trajo como consecuencia desgracia para el pueblo. Qué importante es que los líderes cristianos, que los pastores, los maestros y todas aquellas personas que están ejerciendo funciones dentro de la iglesia entiendan que el trabajo principal, primordial, desde el que está como encargado de la obra hasta cualquier otro hermano, tiene que ver con la intención de edificar la iglesia en cuanto a la enseñanza. Los hermanos necesitan ser formados en la palabra. ¿Por qué? Porque así entonces el pueblo puede permanecer. Entonces los profetas y los sacerdotes del pasado dejaron de hacer su trabajo. Y cuando se deja de enseñar la palabra de Dios, cuando se deja de ministrar la palabra de Dios, entonces viene la desgracia para el pueblo. Hoy, amados hermanos, y es triste decirlo, la iglesia está pasando por algo similar. Se está abandonando la palabra. Se está abandonando la palabra de Dios y se está enseñando lo que el pueblo quiere, pero no la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos enseñarle cualquier cosa que haga sentir bien al pueblo, lo que ellos quieren escuchar, que ellos puedan sentirse bien, pero si dejamos por fuera la palabra de Dios, no estamos haciendo absolutamente nada. Mire, lo que tenemos que enseñar es la palabra de Dios. Si usted quiere realmente que la iglesia avance y crezca en cuanto a la voluntad de Dios, porque una iglesia puede crecer y muchas personas van a desarrollar muchas cosas, pero lo primordial en la vida cristiana es que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y para crecer espiritualmente y para crecer en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios, debemos ser enseñados, ministrados por la palabra de Dios. Y esto realmente es triste lo que está sucediendo. ¿Por qué es triste? Porque la iglesia está abandonando la palabra de Dios
y se está enseñando lo que el pueblo quiere oír, pero no la voluntad de Dios. Esto me hace acordar de Jeremías, que decía: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas secas. ¿Cómo vamos nosotros a dejar a un lado la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a abandonar el fundamento de nuestra fe? ¿Cómo vamos a abandonar el manantial de vida? ¿Cómo vamos a abandonar el manantial que inunda y calma nuestra sed? Nosotros, mis queridos hermanos, necesitamos la palabra de Dios, porque es la única que tiene poder para sustentarnos mientras estamos en este mundo, para guardarnos, para guiarnos, para dirigirnos, para cuidarnos y para permitirnos conocer su voluntad. Pero qué triste cuando hacemos a un lado la palabra de Dios. Ahora mire, la Biblia revela la voluntad de Dios. Si queremos conocer la voluntad de Dios, la vamos a conocer por medio de la palabra de Dios. Ahora, si la Biblia revela cuál es la voluntad de Dios, entonces automáticamente debemos entender que necesitamos enseñar a los creyentes lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Lo que Dios espera de cada uno de nosotros solamente puede ser enseñado por medio de las Escrituras, que son las que lo revelan. Ahora es importante que comprendamos la palabra de Dios. Y tal vez si usted es nuevo creyente o es un amigo que escucha, dirá: ¿y por qué tanto énfasis en la Biblia? ¿Por qué tanto énfasis en el libro negro? ¿Por qué tanto énfasis en esa Biblia grande? Aunque quiero decirte que en el día de hoy hay una gran variedad de Biblias. Ahora no solamente son las Biblias grandes. Algunos tienen una Biblia que uno cree que no tienen Biblia, porque la llevan en el bolsillo de atrás, porque es sumamente pequeña. Pero aunque sea pequeña la Biblia en términos físicos, lo importante aquí es el poder de su contenido, el contenido que está en cada una de las palabras que expresan a través de la Biblia. Eso es lo que realmente tiene poder. Pero, ¿qué es importante? Que nosotros como cristianos sepamos valorar la palabra y que entendamos que tiene poder. Ahora, ¿por qué hay tanto énfasis, amigo? Bueno, su salvación va a depender de que usted entienda el mensaje del Evangelio. Su salvación depende de entender el mensaje que está escrito en la Biblia. Su salvación depende de entender el mensaje que está en la Biblia. En la Biblia se define su futuro eterno. Ella es la única garantía que usted y yo tenemos, la única forma de saber cómo ser salvo. Entonces quiere decir que cuando estamos hablando de eternidad y de futuro eterno, es importante valorar lo que la Biblia dice. Es importante oír lo que ella tiene que decirnos. Ahora, su seguridad depende de descansar en la verdad de la Biblia. Pero en el caso del cristiano, su crecimiento espiritual dependerá de vivir de acuerdo a los principios de la Biblia. De allí la importancia de la palabra, de allí el poder de la palabra de Dios. Y si nosotros no entendemos esto, entonces vamos a pasar nuestra vida dando vueltas en el desierto. Serán 20, 30, 40, 50, hasta 60 y 70 años solamente dando vueltas. Pero si usted entiende el poder de la palabra de Dios, entiende el valor que ella tiene, su crecimiento espiritual se verá manifestado de una forma extraordinaria. Usted comenzará a entender el propósito de Dios y a caminar en base a su voluntad. Entonces su crecimiento espiritual depende de vivir de acuerdo a los principios que enseña la Biblia. Su poder para testificar de la confianza que usted tiene en la palabra de Dios depende de lo que la Biblia dice. Su poder para testificar depende de la confianza que usted tenga en la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que usted y yo entendamos el valor de la Biblia. Es muy importante que usted y yo entendamos el poder que hay en la palabra de Dios. Lamentablemente, muchas personas piensan y creen que a veces tienen que ayudar a la Biblia. ¿Sabe por qué la iglesia está tan limitada en muchos sentidos? ¿Sabe por qué la iglesia a veces no avanza de la manera que debería avanzar? Porque estamos interfiriendo en lo que realmente debemos hacer. Mientras usted se ocupa de cosas por ayudar a la Biblia, usted está limitando, está impidiendo el avance de la iglesia. Pero cuando usted se desprende de todo argumento humano y comienza a confiar plenamente en el poder de la palabra de Dios y comienza a proclamarla. Mire, Juan el Bautista tuvo un éxito extraordinario. Y su éxito estaba en que estaba proclamando la palabra del Señor. Y a veces nosotros solemos pensar que si somos muy firmes y somos muy duros en el sentido de hablar tal cual como dice la Escritura, no hace falta adornar, hermanos, la palabra. Juan el Bautista estaba en
Judea ahí metido en el río Jordán y estaba enseñando la palabra, y dice que bajaban a las aguas, estaban los soldados, estaban las prostitutas, estaba todo el pueblo agolpado allí, y a todos les hablaba con la verdad y con autoridad y sin maquillar lo que el mensaje de Dios tenía para cada uno de los que estaban de allí. Y hubo allí bautizos masivos, hubo allí poder de Dios mediante la proclamación del evangelio. El siguiente gran ejemplo que tenemos es Cristo mismo. Nunca trató de evadir la verdad de la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, usted y yo debemos entender que la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios es útil según el texto que leímos. Dice el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Primero, inspirada por Dios, escrita por hombres, pero dictada directamente por el Señor. La gente tiene mucho problema con esto. Y he escuchado, y espero que usted no sea uno de esos creyentes, a gente que va a iglesia, pero dice, bueno, sí, tú sabes que la Biblia hay que creer las cosas que dice, pero uno no puede solamente dejarse guiar por lo que dice la Biblia. Un cristiano diciendo que nosotros no podemos guiarnos solamente por lo que dice la Biblia es un cristiano en graves problemas. Primero, no está convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. Y le voy a decir algo, dudo mucho de su salvación, porque para usted poder ser salvo tiene que creer lo que la palabra de Dios dice, y no puede creer solamente parte, debe creer todo lo que la Biblia dice. Entonces, la Biblia es inspirada por Dios. Sí, pastor, pero la escribieron los hombres bajo la dirección y bajo el dictado del Espíritu Santo. Es como cuando estábamos en la escuela. Usted escribía la tarea, pero era dictado por su maestro. De manera que usted podía decirle a su papá, si le mandaba una nota, el maestro dijo esto. De manera que cuando usted predica, usted dice, Dios dice esto. Cuando nosotros realmente entendemos que la Biblia fue inspirada por Dios, esto lo cual quiere decir, o viene de una palabra griega que significa el soplo de Dios. Es como que tú estás escribiendo, pero yo estoy poniendo en tu mente lo que tú vas a escribir. Entonces, convénzase plenamente de una vez por todas y saque hoy, en la mañana de hoy, cualquier duda que perturbe su mente, cualquier idea que lo tiene allí entre la espada y la pared, en el nombre poderoso de Jesús. Usted hoy debe decir, yo creo lo que Dios dice y voy a obedecer lo que Dios dice y voy a hacer lo que Dios quiere, pero no puedo seguir pensando que sí es la palabra de Dios, pero también está interferida por hombres. Usted no debe ser uno de esos cristianos. Usted debe ser uno de los cristianos que confía plenamente en que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, una vez que entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces podemos entender lo que viene. Y lo que viene es lo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. La palabra de Dios es útil. ¿Para qué? Para todo en la vida. La palabra de Dios es útil para todo en la vida. Usted puede aplicar la palabra de Dios a cada área de su vida. No solamente es el libro que nos habla de Dios, no solamente es el libro que nos habla del cielo, no es solamente el libro que nos dice que somos pecadores, sino que también es el libro que nos enseña cómo vivir en esta vida. La palabra de Dios entonces se convierte de una manera maravillosa en algo útil en todos los sentidos y aspectos. Es útil para cualquier circunstancia, sea que usted esté haciendo lo bueno como que esté haciendo lo malo. En cualquier caso, la palabra será una bendición. Espere un momento, pastor. ¿Me está diciendo que la palabra será una bendición aún si esté haciendo lo malo? Pues precisamente eso es lo que le quiero aclarar y decir. El evangelio son las buenas noticias de Dios para el condenado, para el pecador. De manera que si estás aún haciendo lo malo y la palabra de Dios ha llegado hasta ti, significa gracia y misericordia de Dios. Por lo tanto, será útil. ¿Para qué? Para llevarte al arrepentimiento. La palabra de Dios es útil y te llevará al arrepentimiento, y dice para redarguir tu conducta o comportamiento, para amonestarte con la finalidad de que puedas volverte de tu mal camino. De allí la gran utilidad de la palabra de Dios. Allí está todo, mis amados hermanos. La palabra de Dios es útil, no inútil, sino útil. Pero ¿cuánta gente cristiana está usando cualquier método, haciendo cualquier cosa y haciendo a un lado lo que necesitan? Y en este caso es la palabra de Dios. Hay situaciones, circunstancias y problemas que no van a resolverse porque su problema radica en el pecado y la desobediencia. Y usted necesita comenzar a usar la palabra de Dios. Comienza
a necesitar de que esa palabra sea parte de su vida. Y yo quiero que entendamos esto, y ojalá todos los que estamos aconsejando, los que estamos predicando, los que estamos compartiendo el Evangelio, nos enfoquemos en esta verdad. La Biblia es útil para cualquier circunstancia y para cualquier situación. Es útil la palabra de Dios. Entonces, ¿es útil para qué? Para redarguir tu conducta o comportamiento, para amonestarnos, para llamar nuestra atención con la finalidad de que puedas volverte de tu mal camino. Y de allí está entonces la gran utilidad de la palabra de Dios. Ahí está todo. Pero es lamentable también que muchos líderes consideran que la Biblia no es suficiente. Necesito agregarle la parte humana. Necesito agregarle mi punto de vista, mi opinión. Necesito ayudar a la Biblia. No. Nosotros no necesitamos ayudar a la Biblia. Necesitamos ser fiel a la Biblia. No debo ayudar a la Biblia, sino ser fiel a la Biblia. Ahora usted dirá, pastor, pero hay que tratar de buscar los argumentos para que la gente... No, la Biblia dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Usted debe orar y debe confiar en lo que la palabra de Dios dice y mantenerse firme allí. Y desde luego puede buscar cualquier tipo de material que ayude a afirmar lo que está diciendo, pero nunca debe pensar que debe haber algo muy por encima de la Biblia para que entonces la persona pueda entender. Mire, la palabra de Dios es poderosa, fuerte, es maravillosa y actúa en consonancia con el Espíritu Santo. Y ella redarguye la conducta del creyente y la del no creyente. Redarguye la conducta y comienza a obrar allí. Entonces, nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios y permanecer firmes en lo que la palabra de Dios dice. Allí está todo. Entonces, tristemente, y da dolor ver cómo mucha gente piensa que la palabra de Dios no es suficiente. Y que muchos cristianos no ven en ella la gran riqueza que posee. En ellas encontramos, mis hermanos, todo lo necesario para conducirnos. La Biblia es la voz de Dios. Ojalá usted repita en casa esto. La Biblia es la voz de Dios y debemos confiar en su poder. Mire, cuando usted predica, Dios habla a los hombres por medio de usted. Dios dice, mi palabra es como fuego, como un martillo que hace pedazo la roca. Eso lo dice en Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego? Como un martillo que hace pedazo la roca. Y mire, usted debe creer esto de todo corazón. Yo quiero que usted lo sepa, quiero que usted lo crea, quiero que usted pueda realmente entender esta gran verdad. Dios dice, mi palabra es como fuego. ¿Qué hace el fuego? Lo consume todo. ¿Qué hace el fuego? Lo derrite todo. Mire, es sorprendente cómo estructuras inmensas, grandes, cuando son sometidas al fuego, al calor intenso, al fuego abrasador, son consumidas y vueltas nada. Vea un incendio y se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. Y el mismo Señor dice, mi palabra es como fuego. No dice que es un fuego literal, es como un fuego, lo cual quiere decir, mi palabra consume todo, mi palabra derrite todo, mi palabra derriba todo. O sea, no hay nada más fuerte que el fuego de mi palabra. Es como un martillo, como el martillo de Thor tal vez, que hace pedazos la roca. Es un martillo, una ilustración de lo que es y representa la palabra de Dios. El poder que ella tiene es como un martillo que destroza la roca. Y a veces los corazones duros, los corazones de piedra, los corazones endurecidos, a los cuales a veces tenemos temor de predicarles, de enseñarles, porque decimos, me va a rechazar, no va a oír la palabra. No te va a oír a ti. Es la palabra de fuego y el martillo del Señor, el cual tú tienes que decirle, tienes que hablar lo que la Escritura dice. Y esa palabra como fuego, como roca, se encargará de destruir ese corazón de mármol y llegar hasta los tuétanos y entrar a lo más profundo. Yo, el Señor, afirmo esto, dice la Biblia. Ahora debemos confiar, mis amados hermanos, en el poder de la palabra. Y no como aquellos falsos profetas que sustituyeron el mensaje de Dios por falsas promesas para el pueblo. Si usted lee el capítulo 23 de Jeremías, entenderá un poco lo que el Señor venía diciendo. Habían falsos profetas, como también los hay ahora, que decían al pueblo lo que el pueblo quería escuchar, pero que no era el mensaje de Dios. Y lamentablemente, mis amados hermanos,
nosotros no estamos muy lejos de esa realidad. La palabra que le gusta a la gente falsa y las ilusiones vanas existen en el día de hoy. Pero yo quiero que nosotros entendamos que no podemos sustituir la palabra de Dios. Usted debe confiar en ella. Si tiene un ministerio, debe confiar en la palabra. No puede haber nada que sustituya la palabra de Dios en su ministerio. Recuerde que esto es un trabajo espiritual y requiere poder espiritual. Y el evangelio es el poder de Dios. Cuando dice evangelio, que significa a las buenas nuevas, se refiere al mensaje que el Señor Jesucristo vino a traer. Y ese mensaje, dice la Biblia, que da libertad a los cautivos. Vino a sacar a los oprimidos. Vino a dar libertad, a proclamar el año agradable del Señor. Entonces, no podemos sustituir la palabra. ¿Por qué? Porque ella es poder de Dios. ¿Para qué? Para cambiar, para transformar, para redarguir, para dar libertad. Si el Hijo del Hombre os libertare, serán verdaderamente libres. Y conocerán la verdad, el evangelio es la verdad, y la verdad os hará libre. La palabra es útil, mis hermanos, para enseñar. Mucha gente piensa que la Biblia es un libro solamente antiguo, un libro histórico, pero la realidad es que la Biblia es actualidad. Yo quiero que usted entienda eso. La Biblia es, en realidad, actualidad. Siempre está actualizada. Y podemos estar seguros de que en ella encontraremos las enseñanzas indispensables para la vida. Es útil para enseñar el camino al cielo, sobre Dios, sobre su voluntad, propósito, pero también habla de familia. También habla de matrimonio. También habla de trabajo, también habla de amistad, de futuro, de confianza, de serenidad, de paz, de fortaleza. En pocas palabras, todo lo que el mundo busca y no encuentra está aquí en un solo libro, la Biblia. Mejor dicho, en esta biblioteca portátil está todo. Usted no se da cuenta que la gente viaja al Tíbet, viaja a otros lugares, va a conferencias, va a libros de autoayuda, busca consejería, charlas matrimoniales, busca una cantidad de cosas porque el mundo necesita esto. Pero esto que necesita el mundo solamente lo da Cristo Jesús. Y solamente puede ser realmente a través de Él. Pero la gente está buscando todas estas cosas. Solo que el diablo los ha engañado haciéndole creer que el libro de los libros, el libro de las edades, es un libro anticuado, es un libro histórico, es un libro que no tiene nada que ver según ellos con su vida. Pero realmente, mis amados hermanos, la Biblia es útil para enseñar el camino al cielo sobre Dios, sobre su voluntad y sus propósitos, pero también habla de todo lo que la gente necesita. Ahí está el secreto de la familia feliz, si lo podemos llamar así. Ahí está el secreto de la familia unida. Ahí está el secreto de la familia en obediencia. Ahí está el secreto del matrimonio. No hay ningún libro sobre esta tierra que hable sobre el matrimonio de manera tan exacta y tan acertada como lo puede hacer Dios por medio de su palabra. Acerca del trabajo, la forma en que podemos cosechar buenos frutos en nuestro trabajo, está en la Biblia. De amistad sincera, de amistad verdadera, sobre futuro, sobre finanza, sobre confianza, sobre serenidad, sobre paz, sobre amor, está en la Biblia. Y usted debe ser un portavoz de esa verdad. Debe ser un portavoz de este mensaje. Está en la palabra de Dios. Está aquí, en un solo libro, en esa biblioteca portátil. Usted se da cuenta que nosotros andamos con una biblioteca portátil para arriba y para abajo. Aquí Dios nos dejó el manual de la vida. Por eso el cristiano debe enfocarse en estudiar la palabra de Dios y en escuchar a quien enseña la palabra de Dios, y en su momento también estará preparado para enseñar a otro. Este libro, mis amados hermanos, nos corrige. Dice que no solamente es útil para instruir, para enseñar, sino también para redarguir y para corregir. Para corregir. ¿Cuántos quieren y les gusta ser corregidos? Bueno, todo cristiano debe ser corregido por el Señor y disciplinado por el Señor. Eso forma parte de lo que Dios hace con nosotros. Entonces este libro también nos corrige a nosotros como cristianos, porque usted debe reconocer que a veces somos cristianos, pero aunque somos cristianos estamos haciendo cosas que no convienen, cosas que no son correctas, cosas que no están bien, cosas que no agradan a Dios. Entonces Dios tiene que corregirnos. ¿Cómo? Por medio de su palabra. En todos los sentidos, mis amados hermanos.
Dios nos corrige, incluso en cuanto a nuestra relación con Él, como con nuestro cónyuge. A veces nosotros pensamos que estamos completos porque tenemos una buena relación con Dios según nosotros, pero Dios dice, no solamente nos corrige en cuanto a cómo adorarlo a Él, a cómo servirle a Él, sino que también nos corrige en cuanto a nuestra relación con nuestro cónyuge. Todo está aquí en la palabra. Nos corrige en todos los sentidos, pero también nos corrige en cuanto a nuestra relación con otros, con nuestro prójimo. ¡Uy, qué hermoso! Nos corrige en nuestra relación con nuestro prójimo. Y en eso se resume toda la ley de Dios, en amar al Señor tu Dios y luego a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en todas estas áreas Dios nos corrige. Y usted debe dar gloria a Dios. Si hoy tal vez Dios está mostrándote algo, debes dar gloria a Dios si tal vez Dios está corrigiéndote en algún área de tu vida. Porque eso significa entonces que la palabra está cumpliendo su efecto, su propósito, y que tú estás siendo ministrado por el Espíritu Santo. Dios entonces nos corrige en todos los sentidos por medio de su palabra. Nos corrige en nuestra relación con Él, nos corrige en nuestra relación con nuestro cónyuge, nos corrige en nuestra relación con nuestro prójimo, nos corrige como ministros, como líderes del Señor, nos corrige como ovejas suyas, nos corrige como pueblo de Dios, nos corrige en el trato con nuestros hermanos, nos corrige en el trato con nuestro prójimo, nos corrige en nuestras relaciones, en lo que hacemos, en lo que estamos dejando de hacer. Para eso es la palabra de Dios, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Mire, el propósito de la palabra de Dios también es instruirnos en todo lo concerniente a la voluntad de Dios. Entonces, ¿es poderosa la palabra? Sí, es poderosa, es maravillosa. Y usted y yo debemos someternos a ella. Debemos realmente anhelar con todo nuestro corazón los dichos de ella. Y debemos poner en práctica lo que las Escrituras dicen. Ahora, mire, la Biblia nos prepara para que hagamos aquellas cosas que glorifican a Dios. Usted anote allí. Número 2, la Biblia nos prepara para que hagamos aquellas cosas que glorifican a Dios. ¿Cómo vamos a saber las cosas que glorifican a Dios? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo saber si estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer bien conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios? Entonces, si la Biblia nos prepara para que hagamos aquellas cosas que glorifican a Dios, y el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto significa completo. Mire que es maravilloso el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere prepararnos para toda buena obra. Esto significa para su voluntad y sus propósitos. Dios quiere prepararte. Dios te está preparando. Y Dios usa su palabra para capacitarnos. Mire, a fin de que usted y yo, como gente de Dios, seamos perfectos. Y esta palabra perfecto, voy a explicarla porque puede traer confusión. Esto significa completos y maduros. Significa crecidos y capaces de hacer todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Significa que Él desea que nosotros alcancemos madurez. Alcancemos madurez para comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero solamente es posible llegar a este punto de madurez mediante el proceso de enseñanza y amonestación, corrección e instrucción. Y por eso debemos dar gloria a Dios. Cuando somos confrontados por la palabra, redarguidos por su Espíritu Santo, porque esto nos está llevando hacia la madurez, capacitándonos para toda buena obra. ¿Cuántos quieren estar en las buenas obras del Señor? En sus propósitos y en su voluntad. Bueno, es a través de la palabra que usted entenderá la voluntad y el propósito de Dios para su vida. Es a través de la palabra en que usted caminará conforme a su verdad y conforme a lo que Dios quiere. Si seguimos leyendo los versos siguientes, encontraremos el consejo del apóstol Pablo al joven Timoteo, a mantenerse predicando en todo tiempo. Vamos a ver qué dice. El capítulo 4 dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos a pararnos aquí. Lo primero que Pablo le dice: te encomiendo, te ordeno delante de Dios, con la autoridad que Él me ha dado, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te voy a decir algo, Timoteo.
en el nombre del Señor, yo te ordeno, yo te exhorto a que tú verdaderamente entiendas algo. El Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. El Señor Jesucristo, el que viene, al cual todos tendremos que rendir cuenta, dice, te pido y te encarezco y te ordeno que prediques la palabra. Me llama la atención poderosamente la forma en que Pablo le exige a Timoteo que predique, pero la palabra. Lo cual quiere decir e indica que la gente puede predicar cualquier cosa. Puede predicarse a sí mismo, puede predicar de sus logros, puede predicar de sus éxitos, puede predicar de lo que él cree o piensa que es correcto, puede predicar de filosofía, puede predicar de mercadeo, puede predicar de muchas cosas. Pero la encomienda de los siervos de Dios no es predicar de todas estas cosas que he mencionado. La encomienda es que prediquemos la palabra. Eso significa anuncia todo lo relacionado con la palabra de Dios. Eso significa anuncia lo que la Biblia dice. Predica la palabra. Predica la palabra de Dios. Predica el mensaje que Él dejó. Que instes, que llames, que formes, que capacites, que instes también a tiempo y fuera de tiempo. En todo tiempo, en cada momento, en cada oportunidad, tú debes predicar la palabra. Porque el pueblo necesita escuchar la palabra. Y ya vamos a ver por qué. Es maravilloso. Redarguye. Confronta con la palabra. Viste que la palabra tiene tanto poder que tú la predicas y ella solita redarguye. Porque va acompañada de poder. Y entonces mientras yo estoy predicando, mientras tú estás predicando, el Espíritu Santo está obrando en la mente y en el corazón de todos los que escuchan. Dice que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. ¿Con qué? ¿Con tu propio pensamiento? No, reprende con la palabra, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Tú tienes que estar constantemente anunciando el consejo de Dios. Y cuando tú estás anunciando el consejo de Dios, puede ser que hoy nos toque de repente una palabra que nos redarguye, pero de repente mañana el Señor nos está reprendiendo por ciertas actitudes, pero otro día puede ser que nos está exhortando, significa nos está animando, nos está consolando, nos está fortaleciendo, y dice que debemos hacerlo con toda paciencia y con enseñanza de la palabra de Dios. Yo quiero que tú entiendas, mi amado hermano, lo importante y el poder que radica en la palabra de Dios. Y que como iglesia caminemos en el poder de la palabra, en el poder de lo que Dios dice, y que podamos ministrarnos los unos a los otros, y aquellos que no conocen a Cristo podamos predicarle la palabra del Señor. ¿Cuándo? En todo tiempo, mi amado hermano, no hay vacaciones. En todo tiempo debemos hablar del Señor, porque vendrá tiempo, y aquí está la razón. En pocas palabras, aprovecha, Timoteo, porque viene un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no querrán escuchar la sana doctrina, no van a soportar la palabra de verdad. Y yo creo que ese tiempo llegó hace rato, mis amados hermanos. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios pensamientos, pero no conforme al plan de Dios, sino conforme a sus propios pensamientos. Y luego dice, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. ¿Qué es una fábula? Un cuento. Una fábula no es una verdad. Pero mire, me dejaron a mí fuente de agua viva, le dijo el Señor al pueblo, y cavaron para sí cisternas secas. O sea, están abandonando la verdad por irse tras la fábula. Y la gente se enoja y se ofende cuando dicen Cristo viene. Y dice, ¿cómo van a hablarnos de esa cosa tan ilusoria? Pero entonces creen que hay vida en otros planetas, creen que hay extraterrestres, creen que hay de todo. Entonces yo pregunto, ¿qué es más ilusorio? ¿Creer lo que la Biblia dice o creer una fábula sin prueba, sin comprobación? Que puede ser de repente que ha sido manipulada, que ha sido mostrada como un misterio para entonces manipular las masas. Pero la gente prefiere creer la fábula. Y aquí está en la palabra de Dios. Se apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a la fábula. Pero tú, Timoteo, tú, Timotea, tú, Timoteito, tú, hermanito, tú, hermanita, tu hermano, tu pastor, tu maestro, tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones.
a causa de esa concupiscencia, a causa de esa gente que se aparta de la verdad, pero a ti no te importa tanto los resultados, sino ser fiel al mensaje. Acuérdese que somos nosotros los que somos mensajeros, pero el mensaje realmente es el que viene de parte de Dios. Y tú enfócate en eso. Soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué hermoso. Cumple tu ministerio, mantente firme. Mantente firme allí en lo que Dios te ha llamado a hacer. Mantengámonos firmes en la palabra y perseveremos en ella. Acuérdese de ese Salmo 19, versículos 7 al 9. Créalo, vívalo, predíquelo y no crea que la palabra de Dios debe sustituirse por algo más. No, debemos es mantenernos fieles a la palabra del Señor. Ahora, consideremos esto como algo ya para finalizar, el poder transformador de la palabra de Dios. Y usted necesita estar seguro de eso. El gran apóstol escribió, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y en Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto me encanta, es viva y eficaz. Y dice lo siguiente también, en Hebreos capítulo 4, verso 12. Sería bueno que lo aprendiera de memoria. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra viva es la palabra de la cual se deriva la palabra zoología. Significa que está viva, que palpita con vida y con poder. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra griega para eficaz es energes, de la cual proviene la palabra energía. En la Biblia, mis amados hermanos, hay vida y energía. Hay vida y energía. Nosotros, mis amados hermanos, debemos entenderlo y proclamarlo. En la palabra de Dios hay vida y hay energía. Nosotros leemos otros libros y no pasa nada. Usted puede leer todos los libros de este mundo si pudiese hacerlo. Yo siempre le digo a la gente, usted debe ser muy selectivo. No es que sea malo leer, la lectura es provechosa. Pero usted puede pasar toda la vida leyendo tonterías o leyendo cosas que no edifican. Y entonces, como la vida es corta, como el tiempo es muy valioso, debo leer lo que realmente edifica mi fe. Y yo le digo algo, si la gente dedicara un 10% de lo que dedica a leer durante toda su vida a la Biblia, su vida sería diferente. Pero nosotros necesitamos entender que en la Biblia hay vida y energía. Y si hay vida y energía, debe llamar mi atención y debe interesarme. Si nosotros leemos otros libros, mientras que este libro realmente nos lee a nosotros. Los demás libros lo podemos leer, pero la Biblia, cuando usted la lee, realmente lo está leyendo a usted, porque ella le revela su verdadera condición. Mire, cuando Billy Graham empezó su ministerio, siendo joven, al predicar a menudo decía, la Biblia dice. Usted no sabe el poder y el énfasis que hay cuando uno dice, la Biblia dice, porque la autoridad recae precisamente en lo que Dios dice y no en lo que yo digo. Y en el 1964, él fue a Londres a predicar en el Gran Harringay Arena, donde una muchedumbre, incluyendo muchos reporteros, estaba abarrotada todas aquellas gradas de aquel lugar. Y dos hombres, uno de ellos médico, que había ido a escuchar al flamante evangelista estadounidense, estaban sentados debatiendo acerca de él y criticaban casi todo lo que decía. ¿Sabes? Son de aquellas personas que van a veces a la iglesia o a una campaña no porque quieren escuchar, sino que van con malas intenciones. Pero cuando Billy Graham empezó a predicar la palabra de Dios, empezó a penetrar. Dios dice, ¿no es mi palabra como el fuego y como el martillo que despedaza la roca? Dice Jehová. El martillo empezó a golpear y la convicción cayó sobre ese lugar. Y el médico que había estado ridiculizando a Billy Graham le dijo al hombre que estaba a su lado, no sé usted, pero yo bajaré a recibir a Cristo en mi corazón. El otro hombre replicó, sí,
yo iré con usted y tome su billetera, soy un ladrón. En pocas palabras, ellos fueron con una idea en la cabeza, pero el Espíritu Santo, mediante el poder de la palabra, trajo convicción a sus almas, a su corazón, y comenzó a generar en ellos un profundo temor, remordimiento, a redarguirles de pecado, hasta verse en la necesidad de buscar a Cristo como Salvador. Billy Graham dijo, veo que en mis predicaciones la palabra de Dios es como una espada. Él lo expresó, pero lo que él estaba expresando es lo que la Biblia dice. Es como una espada de doble filo. Y cuando la cito, o sea, la palabra, bajo el poder del Espíritu Santo, puedo destruir todo lo que se me oponga. Ese es el poder increíble de la palabra de Dios. Rescata al perdido y cuida al agonizante, arrebatándolo con misericordia del pecado y de la tumba. Mire, qué maravilloso es esto. Es maravilloso. La Biblia es salvación para el pecador. Eso es la palabra de Dios. Cambia y transforma, cambia y renueva, agita la conciencia, convence la mente y convierte el alma. El testimonio de Jehová es perfecto, que convierte el alma, como decía el Salmo 19. Es dulce para el creyente la palabra de Dios. Cuán dulces son a mi paladar, oh Señor, tus palabras, más dulce que la miel que destila del panal, dice el Salmo. Muchas veces, mis amados hermanos, usted tal vez ha experimentado, y yo lo he experimentado, y muchos lo estarán experimentando ahora, que han encontrado paz en la palabra de Dios de una manera inexplicable. Y se cumple la palabra cuando dice que la palabra de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¡Qué preciosas, mis amados hermanos! Son las palabras de Dios, sobrepasan todo entendimiento humano. La palabra de Dios es suficiente para el que sufre. ¿Cuántas veces la gente no entiende cómo alguien puede tener gozo en medio del sufrimiento y del dolor? Bueno, eso es posible gracias a la palabra de Dios y gracias a su poder. Ahora, uno debe sentir pesar por aquellas personas que no conocen a Cristo y que no tienen una Biblia en que apoyarse. Que no tienen una Biblia para ver las promesas de Dios. Que no tienen una Biblia para conocer esta verdad que estamos nosotros manifestando en la mañana de hoy. Pero debemos proclamar el mensaje. Es satisfactorio también para el estudio. La palabra de Dios satisface. Y uno puede estudiar este libro llamado la Biblia. Puede estudiar la Biblia, puede estudiarla constantemente. Y nunca, ni siquiera en sueño, llegaremos al fondo de la palabra de Dios. Nunca culminaremos con nuestro estudio con Él. Mientras más estudiamos, más cuenta nos damos de cuán necesitados estamos de Él. Mientras más estudiamos, más cuenta nos damos de que no sabemos nada y que necesitamos estar constantemente en esa fuente. Alguien dijo que la palabra de Dios es tan profunda que los estudiosos pueden nadar y nunca tocar el fondo. Y es tan preciosa que un niñito puede venir y beber de ella sin miedo a ahogarse. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias a Dios por su palabra, por su poder. Podemos confiar en la Biblia. Podemos confiar en el poder de Dios y en el poder de su palabra. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude a proclamar su palabra. A proclamar su verdad. A mantenernos firmes en lo que ella dice. A creer todo lo que ella dice que puede hacer por el pecador y por el creyente, a confiar en cada promesa que está escrita en ella, a saber que no hay nada más poderoso sobre esta tierra que el poder de la palabra de Dios, y que entendamos que su palabra es un fuego, es un martillo que consume, desmenuza, destruye, desarraiga, pero también es un bálsamo. Su palabra es un bálsamo de consuelo. Su palabra es un bálsamo que cura nuestras heridas. Su palabra es dulce a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestro ser interior. Su palabra nos da reposo. Su palabra nos da gozo. Su palabra nos da paz. Bendito sea el nombre de Dios por su palabra. Esa palabra que nos visita en todas nuestras tribulaciones y angustias. Esa palabra que viene de parte de Dios, que alienta nuestro ser. Oh Dios, gracias por tu palabra. Vamos a orar, mis amados hermanos, y diga: Señor, te doy gracias porque tu palabra ha sido para mí un bálsamo en tiempos de dureza y dificultad, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nunca regresa vacía, bendito sea Dios, sino que cumple la obra para la cual ha sido enviada
y prospera para aquello para lo cual yo la envié. Tu palabra, Señor, siempre traerá frutos, porque es imposible que nunca regrese vacía a ti, Señor. Porque es palabra de verdad, palabra de poder, palabra sobrenatural. Señor, te pido por aquellos que están escuchando en esta mañana, Señor. Bendice sus vidas, Señor amado. Permite que tu palabra cumpla la obra para la cual está siendo enviada, Señor. Que en el nombre de Jesús tu obres conforme a la necesidad de sus vidas, Señor. Y que en esta mañana, Señor, ellos puedan ser, Padre Santo, afirmados y confirmados de acuerdo a tu propósito en ellos, Señor. Padre, que nosotros como iglesia nos deleitemos en tu palabra, que estemos constantemente, Señor, deleitándonos en ella, proclamándola y anunciándola, Señor. Padre, guarda nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y bendícenos en tu nombre, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra, Señor. Si hay alguna persona aquí, Señor, que no te conoce, Padre Santo, que no ha experimentado tu salvación, Señor, pero que ha entendido tu palabra, Señor. Permite, Señor, que él pueda ahora, Señor, venir delante de ti y humillarse delante de ti, reconocer su condición de pecador, Señor, y decirte, Señor, yo reconozco mi pecado, Señor, sé que estoy perdido, Señor, pero en esta mañana clamo a ti, creo en ti, confío en lo que dice tu palabra, Señor, Padre, y que puedas recibir tu salvación, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén.